Muy buenos días, bendiciones a todos los que están en contacto con nosotros en esta ocasión. Estamos aprovechando esta hora del día, que algunos tomaron la hora de reposo, para otros tal vez sería la hora de almuerzo. Para nosotros, amén, le hemos tomado como una ocasión de poder llegar a ustedes y dada la prioridad que tenemos, alabado el nombre del Señor, de poder comenzar con este curso de consejería pastoral, amén, y poder hacer la entrega de este material a muchos estudiantes de la Universidad Teológica Chalón y otros estudiantes también que así lo utilizan, como del MISPA, amén, y otras universidades, igualmente estudiantes independientes que desean inscribirse en este interesante curso de consejería pastoral. Este curso tiene la peculiaridad de que es común tanto para lo que es la carrera teológica, ya sea licenciatura, asociado, maestría o doctorado en teología, como también la carrera de consejería pastoral y la carrera de psicología cristiana. Por lo tanto, esta materia es de suma importancia y queremos que le presten atención. En esta primera parte queremos hablar de lo que es la introducción general a los contenidos de la consejería pastoral. El objetivo del curso, por lo tanto, hay que presentarlo. Toda consejería, su propósito principal es restaurar vidas. Los objetivos generales del curso es, en primer lugar, comprender qué es la consejería cristiana, como parte del ministerio básico del discipulado en la iglesia local, reconocer la palabra de Dios debe ser nuestro centro de autoridad en materia de consejería. No la psicología, no nuestra experiencia, sino la palabra de Dios en particular debe ser siempre el centro de la consejería cristiana. Conocer que el pueblo de Dios puede y debe estar preparado para aconsejar de manera bíblica efectivamente. Objetivos específicos pueden ser cognitivos, afectivos, psicomotores, etcétera, como bien hacemos un planeamiento de un curso académico. Los objetivos cognitivos, conocer cómo la psicología secular ha influido en la iglesia a lo largo de los siglos XX y cómo el movimiento de la consejería bíblica también ha progresado a finales de este siglo y a comienzos del siglo XXI. Presentar una breve perspectiva histórica sobre el ministerio de consejería, cómo ha evolucionado hasta la fecha y cómo cobra relevancia en los tiempos actuales. Ampliar y reforzar el conocimiento del pueblo de Dios basado que las escrituras son suficientes y superiores para enfrentar todos los aspectos de la vida en materia de consejería y demostrar por qué los métodos de consejería cristiana que utilizamos siempre deben estar de acuerdo con nuestras convicciones teológicas y no de otra forma. Objetivos afectivos serían motivar a los creyentes para que participen en el ministerio de la consejería a nivel local, a nivel regional. Ayudar a los cristianos a entender a las personas y a sus problemas mediante una óptica escritural. Animar a los creyentes a pensar bíblicamente acerca de todo lo relacionado con la consejería cristiana. O sea, releer otra vez las escrituras buscando los métodos, los indicios que Cristo, que los discípulos emplearon y los consejos sabios que están en la Sagrada Escritura respecto de la consejería cristiana. Y finalmente, animar a la iglesia a aceptar la responsabilidad que Dios le ha dado para aconsejar y presentar un método para el desarrollo de un ministerio de consejería cristiana que sea efectiva dentro de la congregación local. Por lo tanto, también debemos adoptar preceptos bíblicos para aconsejar eficazmente. Dar a los creyentes bases bíblicas específicas también para que puedan emplearla en la consejería cristiana. Adoptar un acercamiento a las escrituras que sea tanto exegéticamente correcto como prácticamente correcto. Y que el estudiante pueda responder a algunas de las objeciones que surjan con respecto a la consejería cristiana. Estos podrían ser objetivos y son objetivos generales de este curso y por lo tanto vamos a comprender lo que es la consejería cristiana. La Biblia es la única fuente completa que identifica las causas
y provee las soluciones para todos los problemas de la vida. ¿Qué es la consejería? Si alguna vez has buscado un consejo online, seguro habrás visto la gran variedad de métodos de consejería disponibles en el mercado evangélico. Vas a toparte con terapia enfocada a las emociones, TEE, te vas a enfocar con terapias de comportamiento cognitivo, que es la más común, terapia de comportamientos dialécticos, que es más moderna, solo por nombrar algunos tipos de terapias que vas a encontrar en internet. Pues hoy en día, docenas de modelos que los cristianos usan frecuentemente para entrarse en lo que el área de la consejería cristiana. Pero queremos comenzar este curso estableciendo una definición de consejería que te ayude a determinar en qué dirección debes dirigir el ministerio de consejería en tu iglesia como pastor o en qué dirección tú debes dirigir tu propio ministerio. En nuestra opinión, humilde opinión, la consejería bíblica en su forma más básica es el ministerio de la palabra por la cual los cristianos ayudan a otros a entender, a superar las circunstancias que afectan sus vidas y cómo la fe en Cristo Jesús cambia la respuesta a esas circunstancias. La consejería requiere habilidad y sabiduría para analizar las cuestiones complejas de la vida. Sin embargo, la consejería cristiana es guiada por una visión bíblica y sus propósitos con las personas, entendiendo a Cristo como el sentido y la meta principal del cambio. La consejería, aunque reconoce los problemas humanos como complejos en su más dinámica expresión, sin embargo, usa sin culpas categóricas bíblicas como el orgullo, lujuria, enojo, miedo, odio, venganza, necesidad, ignorancia, confusión, sufrimiento. Estos términos lógicamente no los usa porque se están enfocando en la culpabilidad del individuo. La consejería sigue los principios y consejos de un libro antiguo respecto de la sabiduría divina, que es la Biblia, un libro que no se puede domesticar y que siempre es significativo aún para las más complejas experiencias humanas que vive o padece el hombre en los tiempos modernos. Por otro lado, debemos comprender que en la actualidad existe un acercamiento entre lo que es la consejería bíblica y la psicología. Muchos, lógicamente, se han opuesto a lo que es la psicología en la iglesia cristiana y olvidan que hay una relación psicológica entre todas las actividades que nosotros realizamos en la iglesia. Hay un trasfondo psicológico porque el ser humano es eminentemente psicológico. En el siglo XX se experimentó un gran despertar a la psicología de Freud. Aunque también fuimos testigos de un colapso de lo que fue en las ideologías del marxismo, que el marxismo comenzó a dominar y comenzó incluso hasta penetrar en la iglesia, haciéndose patente en una forma teológica como es la teología de la liberación. No obstante, es innegable que la psicología influye notoriamente en la iglesia, provocando nuevos enfoques de la consejería cristiana. La urgencia por introducir la psicología en la iglesia es algo que francamente resultó extraño, ya que la psicología y el cristianismo siempre se ha percibido como que son dos fuerzas, dos entidades antagónicas desde un principio. Recordemos las presuposiciones del propio Freud, que fueron ateístas y fueron materialistas. Para Freud, el hombre no era más que un simple animal motivado por los impulsos sexuales y otras necesidades propias del ego. Freud y sus seguidores fueron en principios hostiles a las creencias religiosas, y por ello la religión era una ilusión que deriva las fuerzas de lo irracional con raíces en el instinto humano, y llegó a calificar la religión como neurosis obsesiva universal.
Por lo cual, al principio, la psicología fue vista como una peligrosa aliada del darwinismo y el marxismo, satanizando nosotros, por lo tanto, a la psicología y apartándonos de lo que era esa nueva ciencia que emergía a partir del siglo XVI, siglo XVIII y que florece en los siglos actuales. Pero, paulatinamente, vino un necesario acercamiento entre la teología y la psicología después que bajaron las aguas. Carl Jung, por ejemplo, escribió mucho acerca de la religión y en sus enseñanzas, sin embargo, el subconsciente humano era divino. William James, padre del pragmatismo moderno, mezcló también teorías de conducta y religión con un credo humanístico que hizo un uso copioso de la terminología teológica en sus escritos. Con el nuevo enfoque humanista y con la creciente secularización de la sociedad, la psicología fue así creciendo en popularidad y a mediados del siglo XX, el siglo pasado, esta nueva disciplina fue aceptada por las mentes populares como una ciencia en desarrollo a plenitud. Amén. Y que venía a desarrollar la plenitud humana. Luego, en el espacio de pocas décadas, la psicología caló y fue calando gradualmente en el seno de un gran sector de la iglesia evangélica o de la iglesia cristiana. De esta forma, de ser una disciplina antagónica del cristianismo, la psicología pasó ahora a ser vista y aceptada por los cristianos como una ciencia verdadera. Nosotros entendemos que tenemos que permear todos los contenidos de la psicología a través de la palabra de Dios y no a la inversa. Y por lo tanto, amén, podemos utilizar principios de la psicología, pero no podemos comprometernos en un matrimonio inquebrantable con lo que es la psicología. No obstante, los terapeutas creían poseer un conocimiento superior y terapias efectivas que la consejería espiritual tradicional jamás había podido ofrecer. Eso fue en el siglo XX. Y declaraban que los clérigos y consejeros espirituales que por largos siglos habían cumplido su función en la iglesia debían permanecer fuera del campo de lo que era la nueva ciencia de la psicología secular. De tal manera que efectivamente a comienzo del siglo XX, cuando creció la psicología secular, hubo un divorcio completo entre ese cristianismo y los psicólogos que no aceptaban a los consejeros bíblicos y que decían que esto no debían inmiscuirse en las áreas de la consejería y que por lo tanto la consejería tenía que quedar secuestrada ante la psicología. Muchos pastores ante estas disyuntivas se rindieron a tal manera de pensar y durante unos 40 años la consejería se ha removido sin titubear desde las iglesias hasta los centros clínicos. Parece que nos dimos por vencidos y aceptamos la psicología como una ciencia verdadera. Amén. Y aceptamos que sean los psicólogos los que puedan aconsejar y los consejeros bíblicos, los consejeros pastorales, lamentablemente quedaron opacados. La tendencia ahora es comercializar la psicología cristiana, convirtiendo a en una industria que tampoco es correcto. Clínica cristiana, institutos, consultorios, libros, revistas, universidades, ministerio de psicología cristiano, tienen un enfoque correcto y hacen una buena labor. Amén. Pero no queremos tampoco enfocarnos solamente en esa industria, sino en el servicio que realmente pueden brindar a la iglesia y cómo se puede complementar lo que es la psicología con la teología. En los últimos años se ha levantado una de las tendencias prometedoras en el mundo evangélico de nuestros días, que es el surgimiento de un énfasis renovado sobre lo que es la consejería bíblica. A fin y al cabo, las escrituras son el único recurso digno de confianza al que podemos ir para solucionar los problemas más acuciantes del ser humano. Y por lo tanto, toda universidad teológica ofrece lo que es psicología cristiana, pero también ofrece lo que es consejería cristiana. La psicología cristiana
usa los recursos psicológicos aplicados al campo o al ramo de la teología, mientras que la consejería cristiana se limita únicamente a los recursos bíblicos, a los consejos expresados teológicamente en la palabra de Dios. Son dos enfoques distintos, pero ambos de gran utilidad y de gran provecho para la iglesia. ¿Cómo podemos hablar del resurgimiento de la consejería bíblica? Fácilmente. La consejería bíblica en el siglo XX, felizmente en los últimos 40 años la iglesia cristiana ha redescubierto la consejería bíblica. ¿Cómo se perdió la consejería bíblica de la iglesia? En el siglo XVI, cuando la Reforma Protestante, los siglos XVII, XVIII y el mismo siglo XIX, tantos escritores que nos hablaban, amén, que nos aconsejaban con la palabra de Dios y restauraban nuestras vidas. Sus escritos, la calidad de sus escritos, ¿dónde están esos autores que no lo vemos? Amén. Se han perdido los evangelistas también que ministraban a cambios profundos de vida y de circunstancia. ¿Qué ha pasado con nuestra escritura evangélica? Muchos de los más grandes escritores protestantes se caracterizaban por la habilidad en el uso de las escrituras para resolver los problemas, para resolver los conflictos de la vida. Son prominentemente y preciosos las recomendaciones en las escrituras, por ejemplo, del progreso de peregrino de Juan Valjean, un tratado concerniente a afecto religioso de Jonathan Edwards, por así decirlo. El clásico de Edward tiene casi 250 años de haber sido escrito, el resto más de 300 años y aún continúan siendo una escritura de actualidad. La consejería como tal se puede encontrar bien en el siglo XIX. Cada uno de estos escritores pastorales poseían una ardiente preocupación puesta por Dios por la fidelidad doctrinal, la rectitud moral, una vida devocional disciplinada y servicio cristiano. En los siglos XIX y XX, los cristianos, amén, siglos XIX y XX, amén, los cristianos han vuelto otra vez a rescatar lo que es la consejería cristiana. Los cristianos de Estados Unidos perdieron básicamente el uso de las verdades y habilidades que poseían luego de estos grandes escritores, es decir, la sabiduría práctica para curar, amén, para restaurar, se fue perdiendo lógicamente con el transcurso de los años. Esto no fue correcto. Esto había que restaurarlo. Es decir, cuando la iglesia conservadora, por definición, se mantuvo aferrada a su doctrina ortodoxa, principios morales bíblicos, la disciplina espiritual y el llamado misionero, la consejería cristiana se mantuvo en alto. Pero la iglesia perdió ese componente crucial en el ministerio pastoral que podría llamarse sabiduría. La sabiduría que conoce a la gente, que conoce cómo cambiar y cómo ayudar a cambiar a otras personas. La habilidad pastoral es un arte, una ciencia aplicada, una forma de amar que abunda en el conocimiento y en el discernimiento, en el trabajo con personas. Y sin embargo, esta habilidad para aplicar las verdades concretas de la Biblia a casos específicos de la iglesia se fue atrofiando con el tiempo. En verdad, hacia principios del siglo XX, la teología liberal y la psicología secular fueron ascendiendo en el dominio de la consejería. Al presente solamente vagos ecos confusos y sombra de una sabiduría pasada pueden oír y verse en los cristianos conservadores. Los cristianos tomaron la Biblia y los psicólogos a las personas. Los cristianos se apartaron de la consejería y dejaron la consejería como una área reservada exclusivamente a los psicólogos. Una situación cada vez feliz, por cierto, para personas necesitadas en cualquiera de los dos campos, pero realmente no era así. Amén. El liderazgo de cómo tratar a los individuos pasó de los ministros evangélicos de Jesucristo a los psicólogos y a los teólogos liberales. Así que estábamos en una situación bastante compleja. Los psicoanálisis de Freud y otras nacientes psicoterapias se adoptaron en la pastoral
Amén. Y eso comenzó a influir negativamente porque se endiosaba a la psicología y se tiraba por el piso los sabios consejos de las Escrituras. Esto, por supuesto, significó la muerte de la cultura cristiana, la muerte, por así decir, de la consejería cristiana. Pero a mediados de la década de los 60 fue redescubierta la consejería bíblica gracias al Señor, pero emergió como una extraña en medio de tres comunidades psicológicas. ¿Cuáles eran tres comunidades psicológicas? Primero, el enorme y dominante círculo externo que fue la psicología secular, dominada totalmente por el campo de la psicoterapia de Freud y de los seguidores de Freud. Luego estaba el círculo medio suscrito a teólogos pastorales liberales que ganó campo en la consejería cristiana. Y en el círculo más pequeño, bien abajito, amén, lo constituyen los creyentes que eran psicólogos y terapeutas profesionales, amén, cuyas creencias estaban afianzadas en las Escrituras. Así que cualquiera que quisiera hablar de consejería o leer consejería o unirse a una asociación de consejeros o ir a una escuela o a un centro de consejería, tendría que hacerlo dentro del gran círculo exterior de la psicología general. No se ofrecían carreras de psicología cristiana ni consejería cristiana. Habría, por lo tanto, que irse a adoptar las corrientes, los conceptos teóricos de lo que era la psicología general, amén, y comprometerse con la psicología general. La psicología secular, por lo tanto, dominó la consejería, definiendo las ideas acerca de la gente y sus problemas, la concepción del hombre, qué es el hombre, las ciencias sociales, la conducta y medidas obtuvieron enorme poder social y la psicología creció en prestigio social, amén, y nos habla de la autoconfianza, de términos psicológicos que muchas veces entran en el dominio de las Escrituras. Como resultado, la práctica total de la consejería en el siglo XX llegó a estar rodeado y permaneció con visiones seculares tocante a cómo entender al hombre y cómo ayudar al hombre a resolver sus conflictos. Pero tenemos ahora que volver otra vez a los principios y raíces de la palabra de Dios en lo que es la rama de la consejería cristiana. Pese a que los métodos sistemáticos para la consejería registrados en los libros y enseñados en las aulas durante siglos no se han basado en la Biblia, de todos modos, aunque ha habido un redescubrimiento de lo que es la consejería bíblica a partir de la década de los 60. Desde el punto de vista humano, tal redescubrimiento está enlazado primordialmente con la vida y los esfuerzos de un hombre. Amén. Se llama J.E. Adams. Este gran hombre del 1963 comenzó a enseñar teología práctica en un seminario teológico y sus responsabilidades se enfocaban al principio únicamente a lo que era la teología práctica y consejos pastorales. Los primeros bosquejos rudimentarios de Adams acerca de la consejería bíblica comenzaron a surgir durante un breve curso, amén, de teología pastoral, amén, que tomó con un psicólogo llamado Hobart Ower. Más tarde, en el 67, el pensamiento de Adams acerca de la consejería se había convertido en un sistema y transformó el área de la consejería práctica en un curso completo de lo que era consejería cristiana, resurgiendo así el interés en la consejería cristiana. De esta forma, Adams comenzó a publicar sus libros en el 1970 que nos inducen al redescubrimiento de lo que es la consejería bíblica. Vio el método de la Biblia en la consejería como radicalmente dependiente de la obra del Espíritu Santo, que es un gran avance, amén, y aplicando también la palabra de Dios. Las promesas dan valor y poder, sus mandamientos redarguyen, guía, su historia son de una aplicación práctica para la vida del cristiano, en la circunstancia en lo que hoy estamos inmersos. Adams consideró que la Biblia pide que los consejeros humanos sean francos, amables, abiertos, humildes con su falla y también que estén orientados al cambio.
deben servir a los planes del Espíritu Santo y no a profesiones autónomas o falsos gurú, porque estos psicólogos modernos populares que publican libros son falsos gurú que están influyendo sus ideas en toda la sociedad, contaminando con ideas falsas a muchas personas. El segundo libro de Adams, llamado Manual del Consejero Cristiano, perfecciona las bases de la consejería bíblica y provee métodos de consejería, incluyendo una exposición sobre cómo entender y resolver problemas especiales. En un tercer libro, Conferencias sobre Consejería, Adam provee una serie de ensayos sobre diferentes tópicos fundamentales, y un cuarto libro que escribe, Más que Redención, una teología de consejería cristiana, amplía las bases sistemáticas de lo que es la consejería bíblica. Adam no solamente proveyó por escrito recursos abundantes para el desarrollo de la consejería bíblica, sino que fue el pionero en el resurgimiento de la consejería bíblica moderna, y por esa razón en este curso tomamos este pequeño espacio para darle un reconocimiento a este gran teólogo, hombre de Dios, amén, que hizo resurgir la consejería y para que llegase a nosotros con más pureza. Ahora, ¿cuándo comenzó a renacer de la consejería bíblica? Ya lo entendemos. Entendemos ahora que desde los tiempos apostólicos, la consejería ha realizado en la iglesia una función natural en la vida espiritual de todos los creyentes. Es parte del ministerio al cual estamos llamados. Y ahora podemos ver cómo en el Nuevo Testamento está lleno de ejemplos y mandatos relacionados con la consejería cristiana. Ejemplo, Romanos 15:14, que nos dice, amonestaos unos a otros, y eso es consejería. Hebreos 3:13, exhortaos los unos a los otros, esto es consejería. Primera Tesalonicenses 4:18, alentaos unos a otros. Primera Tesalonicenses 5:11, animaos unos a otros, y sobre todo dice, edificaos unos a otros. Y ahí está hablando en el área propiamente dicha de la consejería cristiana. Santiago 5:16 profundiza más el concepto de consejería y nos dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados, que es el propósito principal de la consejería, la sanidad interior, la restauración del alma con Dios. El apóstol Pablo escribió, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, en Romanos 15:1. Y también escribió, hermano, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, que dice restaurarle, porque la consejería habla de restauración espiritual. ¿Y cómo debemos restaurarlo? Con mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Es decir, el consejero debe ser humilde porque puede atravesar por la misma circunstancia. Gálatas capítulo 6, verso 1 y 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Amén. Y esto es la consejería, tomar la carga del otro, ayudarle con esa carga. Y como termina el apóstol Pablo en Gálatas, y cumplid así la ley de Cristo. Y otra vez dijo en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, porque ese es el centro de la consejería cristiana, la palabra de Cristo. Y él dice, enseñándoos, enseñándose uno a otro, exhortándose unos a otros en toda sabiduría. Y ahí está el papel terapéutico de la oración. También el papel terapéutico del canto, el servicio, de la adoración, porque dice cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. A veces usted viene totalmente quebrantado, pero un servicio cristiano donde se mueve el poder de Dios y está la presencia del Espíritu Santo, usted sale completamente renovado. El papel terapéutico, amén. ¿Qué más consejero que el Espíritu Santo? ¿Qué más restaurador que el Espíritu Santo? Y a veces nos hemos olvidado de esa gran particularidad. La consejería bíblica y la psicología cristiana
ya podemos decir, amén, por lo tanto, que podemos dar una definición bíblica de lo que es consejería. Y podemos decir como es aquella que de manera particular emplea y aplica con eficacia la palabra de Dios dentro del marco de la vida y compañerismo cristiano para la solución de problemas. Eso es la consejería bíblica. Para algunos, la consejería bíblica, o también llamada consejería pastoral, y la psicología cristiana son antagónicas. Actualmente no hay ese antagonismo. Para otros, ambos están llamadas a abordar soluciones de los problemas que estamos confrontando, que confrontan las personas, problemas emocionales que se presentan dentro del ámbito de la fe desde un enfoque eminentemente bíblico, teniendo cada cual su propio campo de acción. La psicología tiene su campo de acción, la consejería bíblica tiene su campo de acción, y por lo tanto hay un llamado a trabajar en esa área de lo que es la consejería cristiana. La consejería bíblica, por un lado, está en manos de pastores y consejeros bíblicos y se realiza dentro del marco del ministerio de la iglesia local. Mientras que la psicología cristiana está en manos de clínicos y profesionales cristianos que actúan como consejeros o terapeutas que desde una perspectiva bíblica y psicológica promueven la salud mental, emocional y espiritual de los creyentes, trayendo paz consigo mismo y con Dios. Amén. De esta forma, la psicología cristiana quita este importante campo de las manos de los psicólogos seculares, generalmente de orientación materialista, antirreligiosos, para ponerlo en manos de creyentes comprometidos con su fe e involucrados en el ministerio total de la iglesia cristiana. Y eso es importante que lo conozcamos. ¿Cuáles son las tareas fundamentales de la consejería bíblica? Naturaleza de la consejería bíblica. La consejería pastoral presenta los elementos básicos del arte de aconsejar y definir el lugar que esta actividad tiene en el ministerio pastoral. Se consideran los principios bíblicos y las bases psicológicas de la consejería. Se examinan casos reales tomados de la experiencia profesional de personas que pasaron por grandes dificultades o dificultades similares. La consejería pastoral presenta una discusión seria sobre la sanidad interior, sobre el manejo de los conflictos dentro del matrimonio, dentro de la familia, problema del divorcio, la viudez, la tercera edad, enfermos terminales, el manejo de la culpa, el duelo, cómo superar la depresión, etcétera. Son temas generales que también trata la consejería pastoral a fin de proporcionar un equilibrio y también traer bendición a los creyentes. Las tres tareas fundamentales, por lo tanto, de la consejería cristiana son las siguientes. Amén. En este siglo XXI. Primero, definir. Es decir, cómo se va a definir la consejería bíblica en el futuro. Estamos en un momento cumbre, en un momento decisivo. Amén. De nosotros, de esta generación, depende cuál será el enfoque futuro de la consejería bíblica. Si seguiremos siendo, si dejaremos la consejería en manos de psicólogos seculares o en manos de teólogos liberales, o la consejería bíblica volverá otra vez a tomar el centro de la iglesia, volverá otra vez al púlpito cristiano, y tendremos otra vez grandes pastores que hablen bíblicamente acerca de los problemas acuciantes del ser humano y cómo resolver estos problemas. Eso es algo clave. Ahora hay que definir cuál será el futuro de la consejería cristiana dentro de la iglesia local. En segundo lugar, la de edificar, es decir, cómo desarrollaremos consejeros bíblicos con una mayor habilidad para curar las almas. Amén. Antes se pensaba que todo era demonio,
Y cualquier trastorno mental o cualquier problema familiar siempre se le echaba la culpa a los demonios, amén, y estábamos reprendiendo, amén, demonios por todas partes. Ahora entendemos que hay factores sociales, factores psicológicos que pueden influir en la conducta de los cristianos, amén, y que hay conductas de los cristianos que a pesar de haber venido a la iglesia, amén, permanecen ahí y necesitan algún tipo de terapia bíblica para poder sacar esas raíces del mundo, que traen del mundo, y convertirse en nuevos creyentes, en nueva criatura, como dice las Escrituras. Pero lógicamente tenemos que usar en consejería las armas espirituales, que es la palabra de Dios, y por lo tanto se requieren consejeros con más habilidad, consejeros con más formación teológica, consejeros más comprometidos con la palabra, que actúen dentro de ese marco. Y la tercera cuestión que tenemos que definir es la forma de propagar, es decir, cómo se va a propagar los consejeros bíblicos a causa de la consejería bíblica. La tarea de definir, amén, primero definir los principios. ¿Cuáles serán los principios? Las convicciones, las prácticas que deben caracterizar a un consejero bíblico. No, lógicamente, haciendo una separación con la psicología secular. Es necesario para consolidar lo que es un movimiento de una consejería sana dentro de la iglesia. En segundo lugar, definir el núcleo de convicciones bíblicas que van a ayudar a identificar esas teorías que vamos a utilizar, esos principios, esos métodos que vamos a utilizar en la consejería cristiana. Y en tercer lugar, vamos a definir los límites de la consejería cristiana. Amén. Y también, lógicamente, su dependencia de otras ramas, como es la psiquiatría. Amén. Y como es la medicina, porque el consejero, la consejería es una disciplina, es una ciencia multidisciplinaria, que tenemos que conocer nuestros límites. Cuando estamos aconsejando, siempre nos referimos así. Muchas veces surgen cuestiones, por ejemplo, un caso de depresión, hay que saber por qué, cuál es la causa de la depresión. Puede ser una enfermedad subyacente, amén, puede ser una pérdida, un evento traumático que ha atravesado, amén, y también tenemos que indagar si la persona que estamos aconsejando en ese momento está recibiendo algún tipo de tratamiento psiquiátrico, o si requiere un tratamiento psiquiátrico, porque el avance de sus problemas psicológicos son bastante notorios. Y por lo tanto tenemos que ser humildes, conocer nuestros límites, hasta dónde llegan nuestros límites, cuál es el área en que podemos actuar, creando también un marco legal que nos proteja legalmente, que podamos aconsejar a una familia, a un matrimonio. Amén. Y que luego no nos demanden por la consejería que estamos brindando a nivel pastoral, porque estemos avalados, lógicamente, profesionalmente para este tipo de actividad. ¿Cuáles son las convicciones comunes de la consejería que debe adoptarse en este tiempo? Número 1, hay que tenerlo pendiente. Dios es el centro de la consejería cristiana. Dios ha hablado a cada aspecto básico de la naturaleza humana. No solamente nos creó, nos diseñó, nos conoce, sino que habla a la mente, al corazón, al alma, al espíritu. Y por lo tanto, el hombre, como un ser emocional, como un ser cognitivo, como un ser psicológico, encuentra sus respuestas en la palabra de Dios, porque Dios nos habla de manera clara y firme. La palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo son fundamentales para todo cambio significativo y perdurable en la vida del ser humano. Le llamamos arrepentimiento, le llamamos, amén, conversión. Esa conversión, ese arrepentimiento es obra interna del Espíritu Santo. En psicología, tal vez hablamos de persuasión, tal vez hablamos de tratamientos, tratamientos conductuales. No es transformar la conducta externa, es cambiar el hombre interior que está hablando a través de la palabra de Dios.
En la consejería tal vez hay patrones fijos en la personalidad que son incambiables, imborrables, pero no hay nada incambiable, imborrable en la palabra de Dios, porque cuando habla de regeneración, habla de un nuevo nacimiento. Esos patrones que traemos del mundo, esas conductas del carácter, de la personalidad, que aparentemente en psicología no se puede hacer nada, sino simplemente modificar la conducta externa. En la consejería bíblica sí se puede, como una obra del Espíritu Santo. Nos brinda los métodos también para administrar a esta persona. Su palabra establece cuál es la meta de la consejería, cómo la gente puede cambiar y cuál es el papel principal del consejero. Y ahí tenemos como ejemplo Jesucristo. ¿Cuál fue la meta de Jesucristo en sus enseñanzas? La restauración. ¿Cuál es la meta de Cristo en sus discursos? Integrar al hombre con Dios, la regeneración espiritual, atraer al hombre a Dios, y en la medida que el hombre se acerca a Dios, amén, cobra relevancia nuestro papel de consejero cristiano. Segundo, el compromiso con Dios tiene consecuencias epistemológicas. Epistemología es la ciencia del conocimiento. Epistemológica es que va más allá de lo evidente y entra en el centro mismo de la discusión que tenemos. ¿Por qué el compromiso con Dios y la palabra de Dios tiene consecuencias epistemológicas en la consejería cristiana? Primero, la palabra de Dios debe ser tenida como la principal fuente de conocimiento para el consejero bíblico. Y toda otra fuente de conocimiento deben someterse a la autoridad de las Escrituras, ya sea de psicología, ya sea de consejería. Amén. Y se levantarán muchos gurús. Amén. Pero nosotros tenemos que hacer caso a la palabra de Dios. Segundo, los consejeros que contradicen el consejo de Dios, esos gurús que se levantan ahora, amén, que hablan del horóscopo, que hablan de muchas cosas, que hablan de la nueva espiritualidad, que hablan del aura, etcétera, o psicólogos, amén, desafiando la palabra de Dios, deben ser rechazados completamente. Entre ellos teorías y terapias seculares que sustituyen los principios bíblicos sobre el hombre, sobre el concepto de lo que es el hombre, sobre el concepto de Dios y sobre el concepto de lo que es el universo. Amén. Estos gurús tienen que ser rechazados. En tercer lugar, el pecado. En todas las dimensiones son los problemas primarios con los cuales tiene que lidiar el consejero. Los problemas de la vida que necesitan consejería no son solo cuestiones de necesidades psicológicas insatisfechas, como la baja autoestima. Amén. Por ejemplo, que se habla todo de la baja autoestima. El hombre delinque por la baja autoestima. Y sin embargo, a pesar de que la autoestima está por las nubes, hay más delincuencia en la sociedad. La pobre socialización ha hecho la culpa. Temperamento neutral, predisposiciones genéticas. No sé cuántas cosas más van a inventar, amén, como origen de los problemas que confronta el hombre en la actualidad. Y el centro de todo problema, la raíz de todo problema es el pecado del hombre. Cuando aconsejas, debe tener presente que el problema del creyente es la secuela del pecado. En los incrédulos, el problema principal es el pecado que está activo. En los creyentes, la secuela del pecado. Ya has convertido, estás en la iglesia, pero hay secuelas que están en tu corazón que deben ser removidas. Hay espinas, hay raíces que deben ser sacadas. Amén. Y para esto es la consejería cristiana. Amén. Que no es dar un consejo, no es dar una exhortación, no es eso la consejería. Lo veremos más adelante, cómo se emplea la consejería y qué es prácticamente la consejería y cuáles son los medios de consejería. Amén. Las técnicas, los planes, los programas de consejería. Por lo tanto, el pecado también es el problema. El pecado explica la conducta incorrecta, los pensamientos distorsionados, una inclinación a seguir deseos personales y muchas malas actitudes. No hay que buscar tanto una explicación psicológica, sino que todo esto es consecuencia del pecado. Muchas de las dificultades en aconsejar consiste en traer a la conciencia pecados específicos y romper sus ataduras, romper con ese pecado. El Evangelio de Jesucristo es la respuesta, es el punto 4 en cuanto a este tema. El Evangelio de Cristo pone fin al problema del pecado.
trata con el pecado, su culpa, su poder, la ruina del hombre, la miseria del hombre, la restauración del hombre está a través del Evangelio de Cristo. El poder para cambiar y la conformación gradual a imagen de Cristo son las necesidades mayores de la raza humana en la actualidad. Estas verdades vitales dependen introducirse en el proceso. Y número 5, el consejero debe ver el proceso de cambio como un proceso de santificación progresiva. La consejería bíblica debe enfocarse en la transformación a la imagen de Cristo, la restauración en medio de las vicisitudes diarias de la vida. El cambio no es instantáneo. No es que levanta tu mano, acepta a Cristo y eres cristiano. No, el cambio es un proceso progresivo a través de la vida, la cual nosotros llamamos en teología santificación progresiva o santificación posicional. Cuando aceptas a Cristo, a pesar de que no eres perfecto, Dios te ve como santo y ya tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pero acá en la tierra, la santificación es gradual. Hay muchas cosas en las cuales estás combatiendo y debe ir creciendo espiritualmente. Cristo tiene que ir formándose en tu interior. Amén. Tiene varias y profundas implicaciones. Arrepentimiento. Arrepentimiento es continuo. Renovación de la mente por la palabra de Dios, metanoia. Sometimiento al Espíritu Santo. Es un proceso de sometimiento al Espíritu Santo. En sexto lugar, las situaciones difíciles que encara la persona no son causas fortuitas del problema de vivir. Los aspectos que influyen en la vida de alguien no causan pecado. Amén. Herencia, temperamento, personalidad, culpa, opresión, mal, padecimientos, incapacidades, la edad, que son ancianos, que son jóvenes, alguna enfermedad. Esto siempre en psicología se dice que son las causas de la mayoría de los problemas psicológicos y de los conflictos que padece el hombre en la actualidad. Estos, sin embargo, deben tenerse en cuenta en consejería, pero en última instancia no son las causas reales del problema, sino el pecado que está en el hombre. Tales dificultades son el contexto en el cual se revela el corazón, y la fe y la obediencia se purifica mediante la batalla entre el espíritu y la carne. Séptimo lugar, la consejería es fundamentalmente una actividad pastoral y tiene su base en la iglesia. La consejería debe regularse por las autoridades pastorales, señaladas por Dios. Se desarrolla como un ministerio de la iglesia. Los consejeros bíblicos, por lo tanto, no son agentes independientes, como el psicólogo, que hace su profesión y ejerce libremente su profesión y nadie lo supervisa. Amén. Amén. Los psicólogos cristianos que así hacen su profesión también, amén, tienen cierta independencia, pero tienen que estar supeditados igualmente a lo que es la iglesia, por así decirlo, porque debe ministrar a la iglesia. Amén. Estas son 7 formas en que nosotros podemos decir, que podemos establecer de manera clara e inconfundible, amén, cuáles son las bases de la consejería, es decir, cómo nosotros ponemos la palabra de Dios en el centro de la consejería cristiana. Número 1, Dios es el centro de la consejería cristiana. 2, el compromiso con Dios tiene consecuencia epistemológica. Amén. La palabra de Dios se hace patente, se hace realidad en nuestras vidas y debe ser aplicada a nuestras vidas. Número 3, el pecado en todas sus dimensiones son los problemas primarios con los cuales tiene que lidiar el consejero bíblico, ya sea en los creyentes la secuela del pecado y en los inconversos el pecado que está activo. Ese es el centro de la cosa. Número 4, el Evangelio de Jesucristo es la respuesta a los problemas psicológicos, los conflictos que está padeciendo el hombre en la actualidad, porque es el que provee, amén, el cambio, la transformación, el poder de ser otra persona.
Número 5, el consejero debe ver el proceso de cambio como un proceso de santificación progresiva. Número 6, las situaciones difíciles que encaran las personas no son causa fortuita del problema o de la forma de vivir de la sociedad, amén, o tal vez de la naturaleza. No, estos son aspectos secundarios que tenemos que tomar en consideración, pero que en realidad revelan lo que está en el corazón. El problema sigue siendo el pecado. Y número 7, la consejería cristiana es fundamentalmente, y debe ser así, una actividad pastoral que tiene su base en la iglesia local. Amén. Y cuando hablamos de la segunda tarea, es la primera tarea, definir cuáles son los principios que deben regir la consejería cristiana, y ahí definimos 7 principios que deben regir la consejería cristiana. Ahora, ¿cómo definir la consejería cristiana? ¿Cómo desarrollan los consejeros bíblicos una mayor habilidad para curar las almas? Esa habilidad parece que se ha perdido en estos días, en estos años. Amén. De la habilidad de curar las almas. Amén. Parece que aquellos antiguos pastores nuestros que tenían esa sabiduría de Dios podían curar nuestras almas con facilidad, y ahora se ha perdido. La tarea de edificar consejeros bíblicos demanda avances que sean tantos exegéticamente correctos como también efectivos en la práctica. ¿Seguirá la consejería bíblica progresando intelectual y prácticamente? Lógicamente. La consejería bíblica ha puesto dentro de su espectro muchos nuevos descubrimientos y discernimiento para la cura de los problemas del alma. Primero, lo relativo a una metodología específica en consejería, que es muy importante, como la manera de hacer preguntas, amén, edificar relaciones, poner meta, hablar la verdad, el uso de tareas a hacer cosas, amén, etcétera. Segundo, la preocupación por traducir verdades bíblicas generales en una específica renovación interna de la vida. Esto es como la contextualización, traer aquellas verdades, aquellos principios y revivirlo en la parte de actuar. La tarea de propagar, que es la tercera tarea de propagar, amén, significa cómo vamos a propagar los consejeros bíblicos las causas nobles de la consejería cristiana. Cómo vamos a proyectarla para que ésta pueda resurgir. A pesar de sus grandes avances, muchos permanecen aún ignorantes de la existencia de la consejería bíblica. Muchos quieren aconsejar, pero no quieren someterse tal vez a un programa de consejería bíblica. Unos lo ignoran, otros lo desechan. Tenemos la respuesta que las personas necesitan. Los consejeros bíblicos deben desarrollar una apologética enérgica, defender, amén, lo que es la consejería cristiana en todos los campos que tenga oportunidad. Proyectar la consejería cristiana. Si usted es consejero, siéntase honrado del ministerio que está desarrollando. No solamente el pastor está llamado para ser consejero bíblico. También hay grupos en la iglesia, hay personas en la iglesia que Dios le da este ministerio, este llamado a la consejería, y el pastor tiene que ver el potencial de esta persona y, si necesario, mandarlo a un centro de formación, enviarlo a ese centro de formación para que reciban la formación apropiada como consejero cristiano. Hay muchas personas que no están habilitadas para ser consejeros y sin embargo están dando consejos y no saben absolutamente nada de lo que es la consejería cristiana. Pero nosotros, si somos consejeros, sintámonos honrados de pertenecer a este grupo de personas, hombres y mujeres, amén, que honran la palabra de Dios restaurando vida. La consejería bíblica necesita apologistas, defensores, con sensibilidad, con pasión, que la propaguen, que la defienda dentro del ámbito de la iglesia local, de la iglesia internacional, como también dentro del ámbito de la psicología general, amén, que pobremente se sigue hablando mal todavía de lo que es la consejería cristiana, amén, propiamente dicha. Teóricamente, estos son los grandes fundamentos
Esta es la evolución, historia que ha tenido lo que es la consejería cristiana. Amén. Estas son las grandes luchas que ha tenido con la psicología general, su relación, amén, su acercamiento a la psicología general, ya lo hemos visto. Y ahora, amén, hemos terminado esta primera parte introductoria de cómo ha evolucionado la consejería bíblica y cuáles son las perspectivas de la consejería bíblica en el futuro. Y hemos visto, amén, 7 importantes principios en los cuales se basa la consejería cristiana en la actualidad y que deben mantenerse firmemente centrados en la palabra de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Espero verte, espero que puedas recibir la segunda parte de este curso de consejería pastoral. La primera parte, introducción general a lo que es la consejería pastoral. La segunda parte, fundamentos teológicos de la consejería pastoral. Bellísimo tema. Y la tercera parte, el proceso de la consejería pastoral. El consejero pastoral actúa como si fuese un psicólogo cristiano, un consejero profesional. Amén. Usted oye que se habla de la consejería estudiantil, usted se habla de consejería en muchas áreas y todo eso es un proceso. Amén. Y usted debe aprender ese proceso bíblicamente, aprender a aplicarlo para definirse realmente como un consejero. Alabado el nombre del Señor. Así que le invito a continuar con este curso interesantísimo de consejería pastoral. Bendiciones y que el Señor le bendiga grandemente a todos y nos vemos en una próxima entrega.